Muy buenas noches. Bueno, ahora pueden ver la pantalla compartida. Por favor, confírmeme si pueden ver la pantalla compartida. Bueno, ¿cuánto pueden ver la pantalla compartida? No aparece, pastora, la pantalla compartida aún. Espera, ya está empezando. Ahora sí. Ya, perfecto, pastora. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces seguimos hablando, introduciéndonos en la cristología juanina a partir del Evangelio de Juan. Y tomamos la clave del Evangelio, que es el versículo 31 del capítulo 20, la palabra clave que es creer, ese verbo creer en el original griego es pisteuete, y está en tiempo. ¿En tiempo qué? Es muy importante que usted le ponga atención a ese detalle. ¿En qué tiempo está? Dice la diapositiva. Presente. En tiempo presente. Entonces, el hecho de que use este verbo en tiempo presente quiere decir que él está ayudando a los creyentes en tiempo presente. Ellos son cristianos hace tiempo, pero hay algunas malas interpretaciones acerca de la persona y obra de Cristo que están surgiendo en la iglesia. Entonces, a causa de esas interpretaciones incorrectas acerca de la persona y obra de Cristo, Juan tiene que confirmar a los cristianos en su fe y mostrarles a Jesús como el Mesías y como el Mesías Hijo de Dios. Esto es básico tanto en la primera carta como en el Evangelio. Jesús es el Mesías, pero también es el Hijo de Dios. Entonces, qué bonito que Juan se propone con este Evangelio y con la primera carta dar una comprensión muy correcta, muy puntual, muy acertada, muy adecuada acerca de Cristo. Entonces, estos dos escritos son muy cristológicos, valga la palabra. Es esencialmente la teología que contiene el Evangelio de la primera carta es cristología pura. ¿Y por qué Juan estaba tan interesado en enseñarles cristología a estas comunidades? Porque usted sabe muy bien que la vida eterna depende de una relación correcta con Cristo. Y no podemos tener una relación correcta con Cristo si tenemos un concepto equivocado de Cristo. Es igual que en las relaciones humanas de la vida diaria. Si usted tiene un concepto equivocado de las personas con las cuales se relaciona, eso va a distorsionar y muchas veces puede bloquear la relación suya con las demás personas. E igual sucede con Cristo, cuando tenemos una cristología errada. Nuestra relación con Cristo es errada. Y ustedes saben que la vida eterna es sencillamente una vida de relación con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el primer concepto que nos presenta Juan
tanto en el Evangelio como en la carta, es el concepto de logos. Este es un concepto muy básico, muy importante, muy fundamental en la teología juanina y en la cristología juanina. Juan le da el título a Cristo como el Logos y aparece en el prólogo desde el versículo 1 hasta el 18. Y hablando de la Biblia, ese término Logos solamente usted lo encuentra en la literatura juanina. No hay ninguna otra carta de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni el Hechos, ni los sinópticos utilizan ese término. Es exclusivo de la literatura juanina. Entonces ya les he dicho que en el prólogo aparece, pero también aparece en Primera de Juan 1:1, también aparece en el Apocalipsis 19:13. Entonces vemos el término logos aparecer en todos sus libros prácticamente. Básicamente en los tres, ¿cierto? La carta, el Evangelio, primera carta, el Evangelio y el Apocalipsis. Hay muchas teorías con respecto a este término logos, que es creación de Juan. ¿De dónde sale este término? Entonces muchos dicen que Juan lo tomó prestado del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla de la palabra de Dios, ¿cierto? En el principio era, el Señor creó el cielo y la tierra, y el Señor dijo, y fue hecho. Otros toman pasajes de Proverbios, hablando de la sabiduría de Dios que estaba en el principio creando con él. Algunos se han atrevido a decir que lo tomó prestado de la filosofía griega, porque la filosofía griega tiene un término, un concepto que es logos también, pero muy diferente al logos que plasma Juan en sus libros. También la sabiduría judía tiene, la sabiduría judía extrabíblica, ¿no? Tiene un concepto similar. Pero el uso que le da Juan, el uso teológico de no tiene paralelo ninguno. Ni en la filosofía helenista, ni en el pensamiento judío. Esto es exclusivo, es una creación de Juan. El Espíritu Santo, bueno, sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró para utilizar este término. Y tiene varios significados. Vamos a mirar el primer significado que Juan le da a logos, refiriéndose a Jesús. ¿Quién quiere leer el primer significado? Es la preexistencia de Jesús, el cual es logos, el principio. Apunta más allá de la creación porque el logo fue el agente de la misma. Muy bien, entonces fíjese que apunta más allá del principio. Porque él mismo dice que él creó todo lo existente. Entonces apunta hasta más allá del principio, más allá de la creación, a la preexistencia de Jesús. Entonces el primer concepto que nos transmite el logo es que Jesús es antes de todo lo creado. Él mismo en el Evangelio de Juan capítulo 8 dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Por supuesto, Juan ya va más allá, ¿no? En el principio. Y por supuesto es una alusión deliberada a Génesis 1:1, pero va más allá de Génesis 1:1. Porque ya en el principio existía el verbo, o el logos. El mismo Jesús lo utiliza también en Juan 17:5 y 6:62. Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Fíjese, apunta a la preexistencia de Cristo. Segunda idea que nos transmite ese término que se refiere a Jesús.
Pues si Jesús existía desde siempre, entonces Jesús ¿es qué? Divino. Es Dios, es divino. Entonces, Logos quiere decir que Jesús es Dios, es divino, pero no totalmente idéntico a Dios Padre. Es decir, le da una existencia propia a Jesús, una personalidad independiente. Tercer significado de Logos es que Él es agente de la creación igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Por supuesto, no es la última fuente de la creación, porque la última fuente de la creación es Dios mismo, el Padre, pero sí es agente a través del cual Dios creó el mundo. Dios el Padre. Y más adelante Pablo lo confirma en 1 Corintios y en Colosenses, en que Dios hizo todo por medio de Cristo, sobre todo Colosenses 1:16. ¿Quién quiere leer Colosenses 1:16, por favor? No, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ok, muy bien. Entonces ahí estamos comprobando que más adelante Pablo también le apunta al mismo concepto, pero aunque no utiliza el término logos. Y cuarta idea, y hay una quinta también, pero la cuarta idea que nos transmite logos es que el logos se hizo carne, o el verbo se hizo carne. Logos y verbo es lo mismo. Encarnación. Entonces, aquí ya hay un poquito de apocalíptica. Logos es un concepto apocalíptico. Porque mire el concepto apocalíptico que hay. Siempre la apocalíptica dice que Dios irrumpe en la historia humana. Dios mismo irrumpió por la palabra, por el logos, por el verbo en la historia humana, como un hombre verdadero, de carne y hueso, hecho carne. En términos cronológicos de nuestro tiempo humano, podríamos decir que, en cierta manera, aunque sabemos que Dios ha irrumpido durante toda la historia de la humanidad, Él ha estado interviniendo, ¿cierto?, en el curso de la historia humana. Pero es que esta es una intervención sin parangón, es el mismo Hijo de Dios. Él es Dios interviniendo por su palabra, no a través de un profeta, ni de un ángel, ni de un hecho natural, como, bueno, una catástrofe como el diluvio, etc. Es Dios irrumpiendo por primera vez, como dice Hebreos, cuando Dios introduce al primogénito en la creación. Por primera vez, Dios hecho hombre interrumpe la humanidad. Es decir, es como la inauguración de lo apocalíptico en la Biblia, realmente. Pues, Juan presenta a Jesús como un personaje apocalíptico. Ahora, ¿por qué utiliza él
la palabra logos? Ya lo habíamos dicho al principio, hay un peligro doctrinal dentro de la Gnosticismo. iglesia. Se han introducido Herejías. conceptos gnósticos y también conceptos del dualismo filosófico griego que dividía, igual que los gnósticos, la materia como algo malo. Lo físico, la materia es malo, es lo que aprisiona el alma. Recuerdan la cárcel para los dualistas filósofos griegos decían el cuerpo es la cárcel del alma. La Platón. muerte para ellos era algo maravilloso, porque para ellos el alma quedaba libre. Y los gnósticos también condenaban todo lo que fuera cuerpo, carne, como malo. Separaban a Dios del mundo que había creado. Entonces, lógicamente, si lo físico es malo, Dios no se puede acercar a él. Si lo físico es pecaminoso, es turbio, es contaminado, Dios no se acerca. Pero Juan está viniendo a decir, todo eso es mentira, todo eso está equivocado, está errado. Está tan errado que Dios mismo irrumpe en la creación, como el logos, como la palabra, hecha carne. No solamente se mete en la creación, sino que se vuelve creación, toma forma de creación, de criatura. Y el último significado de logos, ¿quién lo quiere leer? Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. Disculpe. ¿Sí? ¿Qué más? ¿El unigénito hijo? El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Pero a partir de esa frase, ¿qué cree usted que nos da la idea de logos? Que Jesús es la revelación del Padre. Muy bien. Que ha venido en carne como revelador del Padre. Viene para revelar a los hombres. Como dice Juan 1:4 en el prólogo. Y era la luz de los hombres. La luz es algo que ilumina, que revela, que muestra. Vino a revelar a los hombres la luz, la gracia, la verdad, la gloria e incluso a Dios mismo. No solamente su gloria, sino a Dios mismo. Muy bien. Entonces, esto es la primera presentación que Juan hace de Jesús, el Logos. Bonito, ¿no? Sí. Y muy importante para nosotros. ¿Quién es Jesús? Pero también Juan lo presenta como Mesías. En su cristología, o en su presentación cristológica, Juan lo muestra como el Mesías. Ya vimos en los sinópticos qué opinaba la gente de la época en que vivió Cristo sobre el Mesías. Hemos visto que lo consideraban el hijo de David, un ungido que era dotado por Dios y que destruiría al imperio romano y liberaría al pueblo, ¿no? Ese era el concepto de Mesías que tenían los contemporáneos de Jesucristo. Entonces, Mesías o Cristo es lo mismo, ¿no? Igual que en los sinópticos, Cristo no se usa como un nombre propio. Recuerden que en los demás libros del Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo y de Pedro, Cristo es un nombre. Pero acá, igual que en los sinópticos, Cristo o Mesías es un título.
Entonces, fíjese que el Evangelio y la primera carta de Juan fueron escritos no tanto para que creyéramos en Jesucristo, o perdón, para que creyeran en Jesucristo su auditor original. Eso fue algo que se construyó después, sino para que el auditor original pudiera creer que Jesús es el Cristo. Y creo que todos los cristianos debemos comenzar a conocer a Jesús así. Lo ideal es que cuando nosotros le presentemos a Jesús, a alguien que está recién convertido, que apenas va a convertirse, no le presentemos a Jesucristo. Le presentemos a Jesús el Cristo. Porque así le estamos dando a conocer a la persona todo el trasfondo completo de la obra que Jesús vino a hacer. Y por eso debemos predicar el Evangelio, porque eso es el Evangelio. El Evangelio presenta a todos los cuatro, no solo los tres sinópticos y el Evangelio de Juan, presentan a Jesús como el Cristo. Y lo que nosotros nos ha mandado el Señor a predicarle al mundo no creyente es a Jesús el Cristo. Entonces por ahí debemos empezar, para que hagamos una presentación más acertada, más correcta, y que la persona que recién se convierte tenga un panorama completo y conozca de manera certera quién es Jesucristo. Empiece por Jesús es el Cristo. Entonces le presentamos a Jesús cómo en Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, cómo Jesús es el enviado por el Padre para salvarla. Entonces, por eso en los evangelios Jesús es su nombre, no Jesucristo. Y el título es Mesías o Cristo. Ahora, para nosotros los viejos creyentes, pues ya es Jesucristo, porque tenemos un tiempo trasegando con el Señor, conociéndolo, conociendo el desarrollo de su obra, cómo desarrolló la obra de salvación durante la historia y en nuestra vida particular también. Entonces, fíjese cómo desde el principio en el Evangelio de Juan, Andrés le dice a Pedro, he encontrado al Mesías. Desde el principio lo presenta Juan como el Mesías, como Cristo. Natanael también igual. Cuando Jesús le dice, yo te vi ayer a tal hora en tal parte. Entonces, Natanael cree en él como Mesías y le dijo, usted es el Hijo de Dios, el Rey es Mesías, no el ungido, el Rey ungido, el Mesías, el Rey de Israel. Y lo bonito allí es que Juan es claro en hacer entender que Natanael no está hablando de un Mesías militar. Sino que Natanael lo está reconociendo como el Mesías bíblico, el Salvador, el que cumple todas las esperanzas en el Antiguo Testamento de un libertador futuro. ¿Quién quiere leer Juan 1:45? Las esperanzas reales, las que le había planteado Dios en el Antiguo Testamento a el pueblo, no las que ellos se habían inventado después. Juan 1:45, ¿quién no tiene que lo leer, por favor? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret. ¡Oh, qué versículo más bonito! Mire cómo nos ubicaría. ¿Sí ve que los discípulos estaban bien ubicaditos? Ellos no estaban esperando un Mesías político. Estaban esperando al Mesías del cual prometía el Antiguo Testamento tanto, dice, y tanto en donde en Moisés, o sea, en el Pentateuco, como en los profetas. Ahora, eso es así porque se nota que los discípulos estuvieron bien adoctrinados por el precursor del Señor. ¿Quién es el precursor del Señor? Pues Juan el Bautista. El otro Juan. Los adoctrinó bien. Y eso tenemos que hacer nosotros también con nuestros discípulos. ¿Qué imagen de Cristo le estamos presentando a la gente? Estamos diciendo a la gente, venga a la iglesia y crea en Cristo para que le resuelva sus problemas. O le estamos presentando a ese Jesús en el cual se cumplen todas las expectativas del Antiguo Testamento y ante el cual tiene que confrontarse con sus pecados, arrepentirse de todo corazón y empezar a andar en la nueva vida que le ofrece el Señor. Muy bien, cierro la predicación y vamos con el tercer título. Tercer título. El Hijo del Hombre. Que utiliza Juan para presentar su cristología es el Hijo del Hombre. Bueno, ¿dónde más ustedes escuchan esa expresión Hijo del Hombre? ¿Dónde la encuentras en la Biblia? En el Antiguo Testamento. Sí, ok. ¿Y en el Nuevo Testamento dónde más? Aparte del Evangelio de Juan. En el de Lucas. ¿En dónde? En Lucas. En Lucas, ok. ¿Y dónde más? No lo tengo arriba. ¿Dónde más? Lucas. ¿En Marcos aparece? ¿En Mateo aparece? Pues pastora, ahí dice igual que en los sinópticos, o sea que Muy bien, usted está pendiente, muy bien. Por fin encuentro a alguien que está pendiente de la diapositiva. En todos los sinópticos y en Juan, en todos los 4 ahí evangelios está la tía. aparece el término Hijo del Hombre. Ahorita que acabe la clase, vaya y mire en su Biblia y verá que ese término es común a todos los sinópticos. Pero aquí hay una diferencia. En Juan, el término Hijo del Hombre solamente es visto cuando el mismo Jesús lo usa para referirse a sí mismo. Es algo que se escucha solo en los labios de Jesús. Él mismo se autodenomina el Hijo del Hombre. Faltan 10 minuticos de clase. Me adelantó la diapositiva y no me quiere dar atrás. ¿Listo? Entonces, nunca los discípulos le dicen el Hijo del Hombre, nunca la gente se lo dice. Entonces, como le digo, el significado, el título es el mismo de los sinópticos, pero el significado es diferente. Juan le da un significado diferente al título Hijo del Hombre. O Hijo del Hombre, Jesús es ¿qué? ¿Alguien que qué? Lea el 13:13. 3:13, perdón.
3:13. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Nadie Dice así, subió al... tranquila, siga, Ay, qué pena. tranquila. Nadie, bueno, gracias. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muy bien, entonces esto es lo novedoso en Juan, que presenta al Hijo del Hombre como alguien que descendió del cielo y que luego va a ascender a él. Esto es clave para interpretar el término Hijo del Hombre. Y para interpretar este versículo, que es el más difícil de interpretar, en el cual se hace más difícil interpretar la frase Hijo del Hombre. De aquí en adelante veréis que dice Juan 1:51. Ya, y fíjese que lo usa desde el principio del Evangelio. De aquí en adelante veréis que el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben, descienden sobre el Hijo del Hombre. Ok. Bueno, sugiere una interpretación, por favor, de ese versículo. Juan, Pues que Jesucristo iba a hacer prodigios. Milagros, señales. Subiéndose por la escalera o bajando por ella. De los ángeles. Muy bien, pero eso está bien. Lo intentaste, muy bien. ¿Y qué más? Podría ser que asimismo, como él vino a la tierra, murió y subió nuevamente pues al cielo, vino y cumplió su propósito nuevamente, Pero fíjese, pero Margarita, regresará. ¿quién es el que está hablando? ¿Quién está hablando? Señora, ¿Quién es la le voz? escuché entrecortado. La voz Soy de... yo, Margarita. Ah, Margarita. Pero fíjate que él está hablando el presente. De ahora en adelante verán. O sea, él todavía no se ha muerto. Son las palabras del mismo Jesús. A ver, si son las palabras de Jesús, ¿qué interpreta usted? ¿No le parece, no le suena similar a otro pasaje de la Escritura? A Jacob. Cuando Jacob estaba recostado y vio el sueño, la visión. Ajá, muy bien. Excelente observación. ¿Alguien más está de acuerdo? O al contrario dice, no, Pastor Néstor, usted está totalmente confundido, equivocado. ¿Alguien recuerda ese pasaje y está de acuerdo con lo que dice o en desacuerdo con lo que dice el Pastor Néstor? Recuerda la primera regla de la hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Es decir, si usted tiene dudas sobre un pasaje, busque en otra parte de la Biblia que le va a dar la clave. Sí, señor, fíjese, la escalera de Jacob, donde él veía que ángeles subían y bajaban, ¿cierto? Entonces, Jesús como hijo de hombre, como hijo del hombre, lo que quiere decir ese pasaje, ha venido a establecer una comunicación. ¿Cuántos viven en casas de 2 pisos? ¿Cuántos viven en casas de 2 pisos? ¿Alguien tiene 2 pisos en su casa o qué? El día que se te descarga el celular o se te acaba el plan de datos y no puedes comunicarte con el segundo piso y decir, vaya a desayunar. ¿Cuál es la comunicación con el segundo piso o con el primer piso? Subir o bajar, ¿cierto? E ir y transmitir el mensaje. Bueno, eso es lo que quiere decir Juan. Jesús es el medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Lo que dijo en Juan 14:6, es el camino. Es el camino. Muy bien, sí, señor. El camino, la puerta. Pero fíjate lo bonito esto es escatología hecha realidad. Lo que había prometido el Antiguo Testamento. En el sueño del patriarca.
de Jacob, que el cielo y la tierra estarían comunicados, se hizo realidad en Jesús. Él es la escalera. Él es el camino. Y algo más completo, el Hijo del Hombre quiere decir que los discípulos van a tener el privilegio de ver en todas las obras o en toda la vida de Jesús que Él estaba muy unido a Dios. Y ahorita lo vamos a mirar en otro de los términos con que lo presenta Juan. Este término tiene una belleza maravillosa. En Juan, este término es lo que usted experimenta todos los días. El Hijo del Hombre está en ti. Tú tienes acceso al cielo todos los días. Tienes acceso a la gracia de Dios todos los días. Dios vive en ti, la morada de Dios entre los hombres. Por Cristo Jesús, eso es la verdad. La escatología hecha realidad es lo que esperaba el pueblo de Israel. Ni siquiera el pueblo de Israel, desde Adán y Eva, después de que pecaron y el Señor le dio la promesa al ser humano en Génesis 3, capítulo 15. Que ese paraíso perdido se recuperaría, esa presencia de Dios de la que disfrutaban Adán y Eva todos los días en el huerto, vuelve de nuevo a nosotros y ya la tenemos en nuestra vida. Qué bonito, el Hijo del Hombre, el bendito Hijo del Hombre. Casa de Dios. Hay una connotación más antes de que en un minuto se corte esta sesión, que vayamos a descanso. Hijo de Hombre también tiene una connotación de autoridad. Como Él es la comunicación entre el cielo y la tierra, como Él es el representante de Dios en la tierra, Dios lo ha dotado de toda autoridad para juzgar. Y quédese con ese texto hasta que volvamos. Juan 5:27. Si alcanzamos a leerlo, ok. Y si no, pues lo leemos en el descanso. O al iniciar de nuevo la clase. ¿Quién puede leer Juan 5? Le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que Él es el Hijo del Hombre. Y le ha dado autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. Qué bonito. Entonces, fíjese. Veamos las dos caras de la moneda. Juan presenta una semblanza completa de Jesús. Él nos trae la gracia de Dios